El Salvador y especialmente aquellos presidentes que están dirigiendo las diferentes asociaciones en todo el territorio nacional. Gracias por acompañarnos. También, como ya lo mencionaron, está con nosotros el diputado coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un saludo Samuel, Francisco, un gusto de saludarte, Manuel, igualmente. Un saludo a todos los veteranos y a mantenerse firmes. Amigos televidentes, para enriquecer todavía más esta conversación, le invito a usted que también sea parte a través de sus comentarios en el correo electrónico. La dirección está apareciendo justamente en la pantalla de su televisor, perspectivas@canal33.tv, y también la cuenta de Twitter es @perspectivas33, para que usted también pueda ser parte de esta discusión y encontrar un análisis completo de la problemática que se atraviesa en el sector de los excombatientes. Bueno, teníamos el pasado miércoles, justamente regresando de vacaciones, iniciábamos el día conociendo la noticia que en diferentes puntos, en diferentes carreteras, en las fronteras, se encontraban desplazados o estaban en ese lugar excombatientes solicitando, exigiendo más bien diferentes demandas que tienen que ver con compensaciones económicas. Don Manuel, me gustaría conocer de parte suya, ya hay varios intentos, hace varios meses que se viene con esta temática, con bloqueos de calles, pero el de este miércoles en particular tuvo varias situaciones. Por ejemplo, una allá en la carretera Troncal del Norte, donde hay un enfrentamiento y hay elementos de la Policía Nacional Civil heridos, y además el enfrentamiento que tuvimos como tal, en el que se ven involucradas también granadas artesanales. Me gustaría conocer su opinión de qué y cómo ocurrieron los hechos ese día. Bien, hay que hacer historia de cómo es que han sucedido las situaciones. Nosotros, los veteranos de la Fuerza Armada, después de la firma de los acuerdos de paz, hemos venido consecutivamente pidiendo, no que papá de Estado nos venga a mantener, porque los veteranos no somos de esa clase de personas. Venimos exigiendo un derecho que el Estado le debe a los veteranos de la Fuerza Armada. Porque antes de desmovilizar a la Fuerza Armada hubo un compromiso de que se les iba a dar exactamente lo que ahora estamos demandando. ¿Qué pedimos? Una pensión, una indemnización, tierra con vocación agrícola, vivienda, salud, educación. Porque ese fue el pacto para poder desmovilizar a la Fuerza Armada. De lo contrario, la situación estuviera igual que antes. Entonces, nosotros confiamos en la palabra de los comandantes de las diferentes guarniciones militares que comandaban en ese momento y en el señor presidente de la República, que era Félix Cristiani. Y accedimos. Si nosotros no nos hubiésemos quitado el uniforme y entregado el arma, dígame quién nos iba a venir a desarmar a nosotros. Nadie. Entonces salimos los veteranos a la calle, nos mandan sin haber cumplido. Pero eso está suscrito en los acuerdos de paz. Y aquí están dos personas que son firmantes, que estuvieron en las negociaciones. Yo no soy firmante. El señor Jovel sí es firmante y él sabe perfectamente de lo que yo estoy hablando, que era un derecho que le asistía tanto a los veteranos de la Fuerza Armada como también a los combatientes del FMLN. Por lo tanto, han pasado más de 21 años y eso no se ha cumplido. Irresponsabilidad del mismo presidente Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores, el expresidente Saca y este que está actual. Hubieron donaciones de parte de países amigos para cumplir con ese acuerdo. Entonces, alguien se pregunta, ¿y por qué lo están haciendo hasta ahora? Porque ahora estamos mejor organizados. Nos llamaron, el presidente Funes llamó y dijo que él iba a honrar esa deuda histórica que tiene el Estado con los veteranos. También nos hemos organizado desde la Unión hasta Huachapán, departamento por departamento, municipio por municipio, para exigir que
cumplan con esa deuda que tiene el Estado salvadoreño con los veteranos. Pero ¿hasta dónde o hasta qué grado llega esa organización? Porque el día miércoles teníamos en el decomiso que presentaron también las autoridades, habían armas de fuego y también habían granadas hechizas. ¿Hasta dónde llega esa organización que usted me menciona? Nosotros los veteranos de la Fuerza Armada somos una organización civil. Nosotros somos sociedad civil organizada. Somos respetuosos del Estado de Derecho. Somos respetuosos de ese orden constitucional que existe en nuestro país. Por lo tanto, nosotros salimos en vía pacífica a manifestarnos, haciendo uso bajo ese marco jurídico salvadoreño, a los cuales tenemos derecho a la libre organización, al libre tránsito, a la libre expresión y a manifestarnos pacíficamente. Haciendo uso de ese derecho es que nosotros estamos en esa situación. ¿Y entonces de dónde vienen todo eso que se decomisó? No, lo que pasa es que no han decomisado. ¿Qué han decomisado? Había un revólver, un revólver. hechizas también. No, lo que pasa es que la policía, ante el uso excesivo de la fuerza y de la violencia, ante esa actuación con dolo, con alevosía de parte de la policía en contra de los veteranos, ellos también están hablando, porque ellos pueden ser sujetos de demandas, porque el uso indiscriminado en contra de los veteranos. Lo que yo vi fue garrotes, palos. Eso es lo que yo vi. Algunos machetes. Arma de trabajo. Pero el machete es un arma de trabajo, y si no fuera arma de trabajo no la permitiera el Estado. Si un individuo saca su arma de fuego, un revólver calibre 38 y tiene su permiso, ¿cuál es el problema? Que lo use. Entonces, nosotros estamos bajo ese marco jurídico, estamos actuando. Entonces, el problema es que la policía actúa de una forma premeditada en contra del veterano. Entonces, la lógica es que la violencia genera violencia. Y vea usted los hechos, cómo sucedieron. Santa Cruz Michata sale, llega la policía, no van a negociar y actúa violentamente en contra de los... Allá habían veteranos de la Fuerza Armada y veteranos del Frente Histórico. Llega a darles. Se van para Chalate, sucede lo mismo. Vea lo que pasó en Aguachapán, lo que pasó en La Echadura, lo que pasó en Candelaria, lo que pasó en la calle Ametapán, en Quietú, y lo que pasó en La Echadura. Lo que pasó en el 18 en la ruta militar de San Miguel, en la zona oriental. Llega la policía, llega el oficial de la policía, dialoga con los veteranos, negociemos, hablemos, estábamos en comunicación y no hubo violencia. ¿Por qué? Porque hubo el método pacífico y correcto y democrático para actuar. Pero si llega el policía, mire, la vez pasada, el 8 de enero, sí, solo se baja la policía y a darle, tenemos de esa época 2 personas que perdieron sus ojos. A ver, esta es una situación que no es nueva. Durante varios años hemos venido escuchando de las demandas que tienen los excombatientes. Hemos visto cómo antes las personas que lucharon en el conflicto armado se han unido para al final exigir las mejoras o las condiciones económicas mejores para ellos y para sus familias. Es una deuda histórica esta que tenemos hoy en perspectiva, este tema, don Francisco. Sí, yo considero que es una deuda histórica. Y en el caso particular de los veteranos de la Fuerza Armada y expatrulleros y defensas civiles, creo que esa deuda es un compromiso, si se quiere, verbal, porque no quedó por escrito, que asumiría la Fuerza Armada. Como FMLN, a la hora de la negociación, planteamos que además de dejar especificadas las reivindicaciones que se deberían de dar a los excombatientes de la guerrilla, también debería de considerarse los expatrulleros, las defensas civiles, porque en nuestro concepto de no hacerlo, eso iba a generar un problema de desestabilización política cuando se estaba buscando
consolidar un Estado democrático de derecho, ¿verdad? Se nos dijo en ese momento que la Fuerza Armada tenía sus mecanismos, que también tenía sus institutos de pensiones, que ellos en buena medida resolverían. Quedó mucho más establecidas las responsabilidades respecto de los excombatientes de la guerrilla. Incluso se formó la Fundación 16 de enero para ver todo el proceso de reinserción de los excombatientes de la guerrilla. Reivindicaciones en cuanto a tierras, algunas casas, algunas becas de estudio, en algunos casos algunos créditos para instalar pequeños negocios, etc. En el caso de la Fuerza Armada, esto se resolvió en buena medida para aquellos que fueran parte muy institucional, valga la redundancia de la institución. Por ejemplo, qué sé yo, a los coroneles, a los oficiales, suboficiales, creo yo que también exguardias, expolicías. Pero se quedó pendiente también el asunto de los expatrulleros, los exdefensas civiles, que en buena medida, hay que decirlo, era la gente muchísimo más vulnerable. En primer lugar, porque también, dada la política económica que impulsaron los gobiernos de Arena, se abandonó en buena medida el campo, la agricultura. Y al hacer eso, esta gente quedó muchísimo más desprotegida. Ese abandono del campo también lo sufrió muchos excombatientes que tenían la tierra, pero no tenía otros recursos, la capacitación, etcétera. Hay que tomar en consideración que muchas de estas personas venían de tener 12 años de conflicto. Por lo tanto, habían comenzado a muy baja edad y terminaron 12 años más viejos, ¿verdad? Muchos de ellos como agricultores solo era el hecho de estar pegado a la tierra, pero no tenían capacitación ni experiencia en ese terreno. Quizás sus padres, muchos de sus padres habían muerto en el conflicto por diferentes razones, de un lado, de otro. De tal manera que sí considero que es una deuda histórica. Hay que reconocer que este gobierno ha intentado resolver de maneras directas e indirectas esta problemática. Pero este gobierno también cuenta con grandes dificultades de carácter fiscal, como para poder afrontar toda la erogación de fondos que significaría pensiones, que esa es una cuestión permanente, digamos. Habría que ver a cuántos millones ascendería eso. Y la indemnización, que también es una suma considerable. Creo yo que la necesidad de una discusión más sensata, más serena y con reivindicaciones realistas sería muy importante. Vamos a hacer la pausa, amigos, volvemos. Una de las concentraciones que teníamos el pasado miércoles desde El Salvador del Mundo marchó hasta la Asamblea Legislativa. Ahí fue donde vimos al coronel Ochoa Pérez cuando recibió a estos veteranos que llegaron hasta la Asamblea Legislativa. En medio también del Palacio Legislativo se escuchó una discusión en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, así que veamos a continuación y escuchemos también las declaraciones de los diputados Lorena Peña, Milena Calderón de Escalón y también Douglas Avilés. Entonces la indemnización costaría $800 millones y la pensión vitalicia 672 millones por año, según esa petición de ellos, porque la pensión es de $700. Y los del FMLN, mis compañeros, son 25.461. Ellos piden 2 salarios mínimos. Entonces la pensión es en 224.10 y entonces cuesta 68.469.721 por año. Es decir, que en el primer año, de acuerdo a lo que piden, serían $1.540.4 millones.
y de ahí quedaría un gasto fijo para los próximos años de 740 millones de dólares. Digo para que sepamos que estamos apoyando. Hay veteranos de guerra, son todos. Y en eso están los de las Fuerzas Armadas. Entonces, no podés tú separar que se le va a dar algo especial, un fondo especial para los veteranos del FMLN y los de las Fuerzas Armadas. Si la respuesta es, miren, no hay recursos, después de haber hecho las estimaciones por estas y estas razones, bueno, entonces ya tenemos una respuesta. Si no es esa, y qué bueno que no fuera así, hay un margen para entrarle a los pedidos que se están realizando, pues eso también permitiría decirles a ellos algo. Para el próximo 15 de agosto está prevista la reunión o el momento en el que puedan llegar representantes de los veteranos a la Comisión de Hacienda y también para dialogar con los diputados sobre este tema. Coronel, posibilidades reales de atender a las demandas y a las peticiones que tienen los excombatientes, ¿cuáles son? Mira, yo creo que lo más importante ante la problemática planteada, porque hay una realidad, hay una situación de caos, de incertidumbre, ¿qué va a pasar? No pueden haber respuestas absolutistas. Ahorita a mí me extraña la posición de Lorena Peña, que dice tantos millones en base a $10,000 y a $700 de pensión. Que esa fue la primera petición que Pero hicieron. esa no es petición de los veteranos, ahí es donde está la cosa y que hay que aclararle al pueblo. Esto surge precisamente de la Secretaría Técnica de la Presidencia, cuando se reúne con las 16 asociaciones de veteranos de la Fuerza Armada, les endulzan el oído, cuando hacen números, verdaderamente se dan cuenta que va a ser imposible cumplir este asunto. ¿Con qué objeto los reunieron? Es ahí la gran interrogante. El problema es que se rompe estas mesas de negociación, digamos, o mesas planteadas por la Secretaría Técnica, y aquí estamos dando nombres completos, no estamos inventando nada. A raíz de ello, viendo que no hay solución, que no hay una forma verdaderamente, a pesar de que el gobierno, el presidente Funes, hace este planteamiento, el problema es que incluso en este documento definen qué es veterano, y ahí es donde viene un problema. Cuando se firman los acuerdos de paz, y aquí está Francisco, que sabe perfectamente eso, se suponía que era a partir de la firma de los acuerdos que iban a considerar los números de veteranos. Pero había mucha gente que desde el 80 hasta el 92, 12 años, suponte, combatiendo en uno y otro lado, y especialmente en el caso de la Fuerza Armada, que causan baja antes de los acuerdos de paz. Esos son incluidos en esta propuesta. Dice, todo aquel que estuvo de alta desde 1980 hasta 1992. Al hacer números, la cifra es verdaderamente alta, porque alguien que causó alta, ponte tú en 1980 y baja el 82, y así se van sumando, llegan casi a más de 300,000 veteranos. Al hacer números por 10,000 son cantidades astronómicas. Ese es a lo que se está refiriendo Lorena. Pero precisamente entra el problema, pasa del Ejecutivo al Legislativo. Cuando le damos iniciativa de ley, varios diputados de Arena, cuando yo estaba en Arena, yo firmé también, para que entrara una pieza de correspondencia, entra y se estudia. Y del estudio puede salir un dictamen que se va al archivo, que es favorable o desfavorable. Esa es una de las potestades que se tiene precisamente en las comisiones. El asunto es que no se estudió la petición, no se le dio la importancia que tiene este problema, y se obvió, se archivó, y ahí es donde ha venido la desesperación y la frustración de los veteranos, a tal grado que también después de agosto del año pasado, que se introduce esta pieza de correspondencia de los veteranos de la Fuerza Armada, también se introduce una pieza por parte del Ministerio de Gobernación para los veteranos del FMLN, que son casi coincidentes, con la única diferencia, aquí está precisamente a través de la brigada Rafael Arce Sabla, que los del frente no ponen cantidades, pero sí tocan pensiones, indemnizaciones, ponen salud, educación, etc. Lo importante en esto, y aquí quiero que quede bien claro para los veteranos también, fíjate que no es que este viernes, como se ha planteado algunos, que se va a resolver el problema este día, no. Hoy vamos a ver en las piezas de correspondencia, espero que se lea lectura y que esté agendada,
a una nueva pieza que se introdujo precisamente el día miércoles, en la cual los veteranos, viendo esta situación, en lugar de 10.000 ponen 5.000 y en lugar de 700 ponen 350. Pero esto es para negociar. Lo que ellos piden, ellos saben perfectamente de que no puede ser en el 100% cumplido. Hay que ver las realidades del país. Mira, cuando se quiere solventar un problema, se mira cómo se hace. Y en ese caso nosotros hemos ido, y en el caso mío, cuando ha habido que votar por el presupuesto, yo voté por el presupuesto, por algunas asignaciones he votado, porque así como hemos ayudado a este gobierno con nuestros votos, en algunos casos, yo creo que también que es justo que no digan que no hay, debe de estudiarse. Y precisamente aquí tengo, mira, muy ordenado llevo acá, en este folder, aquí hay 9 solicitudes diversas en las cuales precisamente deben de estudiarse y poner los pies en el suelo. Mire, esto se puede. Suponte que de 5.000 que hoy proponen ellos, pueda que sean 1.000 y de 700 a 350 fueran 2 salarios mínimos. Es decir, algo usted tiene que hacer, pero tienen que involucrarse precisamente al ministro de Hacienda, al ministro de la Defensa, porque mira, el único que que tiene los datos correctos y oficiales para ver qué cantidad de gente ha recibido o no ha recibido beneficios es el Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Hay interés, diría, de parte de las autoridades gubernamentales, incluso de la Asamblea Legislativa, de darle tratamiento o el abordaje necesario a esta temática? Yo considero que sí. Desde el momento mismo en que la Secretaría Técnica hizo un planteamiento, sea cual haya sido, el gobierno actual ha tenido que reconocer que ese es un problema real. Exacto. Y incluso, más que real, también legítimo. Entonces, el asunto también es que en el país hay que ver las cosas con realismo, ¿verdad? Hay que sentarse, negociar, no importa cuál sea el monto que se pone, si en este tipo de las negociaciones, como se dice a veces en algunos corrillos, hay que ser realistas, hay que pedir lo imposible, ¿verdad? Sí, sí. Y a partir de allí empezar a negociar. Exacto. Bueno, como FMLN en la mesa de negociaciones, nosotros empezábamos pidiendo la disolución de ambos ejércitos y una serie de cosas. Pedían el de la Fuerza Armada, menos el de ustedes. Bueno, no había necesidad de disolverlo porque no lo reconocían. Claro. Entonces, sea cual sea los montos, hay que sentarse a discutir. Y sobre esa base, y presentando cifras concretas, posibilidades concretas de este gobierno, hay que ver qué es lo que puede hacer este gobierno. Este gobierno está en su último año. Cualquier cosa que se asuma también tiene que partir de que el próximo gobierno, del signo que sea, yo espero que haya continuidad en este proceso de cambio, pero cualquiera que sea el próximo gobierno, también tiene que asumir los candidatos un compromiso respecto del proceso que se acuerde. Porque sería muy lamentable que este acuerde algo y a partir de junio del próximo año la cosa cambie, ¿verdad? O se termine o no tenga perspectiva. Yo creo pues que tanto el gobierno como los veteranos, sean del frente, sean de la Fuerza Armada, al sentarse tienen que hacerlo con una actitud de mucho realismo, reconocer cuáles son las situaciones del país, sobre esa base tratar de llegar a un entendimiento. Vamos a hablar de eso al regresar con don Manuel Rodríguez. Amigos televidentes, no le cambien. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Don Manuel, escuchábamos de parte del coronel y nos recordaba la pieza que fue presentada este pasado miércoles en la que se reduce el tema de la pensión, el tema de la indemnización también y se reduce prácticamente a la mitad. ¿Cuál es la intención o qué puntos son los que van a exponer específicamente en la Asamblea Legislativa el día que han sido citados? Bien, yo quisiera que antes de abordar este tema quería hacer otra exposición de lo sucedido el día miércoles. Y es que quiero denunciar públicamente que la Policía Nacional Civil
violentamente llegó a la vivienda de Julio César Aguilar Tobar y de Salas de la Asociación de Santa Ana, y sin orden judicial los llegaron a sacar de su casa. En la noche los trasladan para San Salvador, solo los llegan a San Salvador y los dan otra vez de regreso para Santa Ana. Yo creo que eso no puede darse en este momento en nuestro país. Entonces estamos viendo, si nos fuimos a una guerra por situaciones que denunciaban que se daban en aquel momento, quiere decir que estamos en igual condiciones para irnos a otro conflicto. Llegan, lo sacan, lo han golpeado los policías nacionales a esos veteranos, y yo estoy pidiendo en este momento y exijo que es una flagrante detención ilegal y que los pongan en libertad. ¿De ello tienen ustedes pruebas? ¿Van a presentar algún recurso ante la Fiscalía? Por supuesto que sí. Tenemos 95 detenidos. Tenemos en este momento Heridos. 2 desaparecidos, que nosotros, de no aparecer, responsabilizamos al señor ministro de Seguridad y Justicia, al director de la Policía Nacional Civil, por estos actos que están en contra de nuestros veteranos. Tenemos un fallecido que están diciendo que es por problemas cardíacos. No, el fallecido que tenemos es a causa de lesiones que le causó la policía, bala viva, no bala de goma, bala viva que le dispararon. Esos actos violentos no pueden seguir dando, y vamos a denunciarlo ante la Fiscalía, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Vamos a acudir a aquellas instancias que colaboraron para la firma de los acuerdos de paz, ahora que colaboren para terminar de consolidar este proceso democrático. A ver, Me refiero a la OEA y a la ONU, porque ellos fueron garantes del proceso de paz en El Salvador, ahora que sean garantes de esta flagrante violación a los derechos individuales de nuestros veteranos. O sea, vemos que hay una clara intención, esa alevosía, ese dolo. Dolo es actuar premeditadamente en contra con el fin de causar un daño. La alevosía está, que es la gran marcada diferencia en que tenemos cuando está un veterano con un palo, con un garrote, y llega un policía con un fusil. Entonces, ¿cómo van a justificar esta actuación de la Fiscalía? Tiene una gran responsabilidad la Fiscalía para actuar, porque tenemos el segundo caso. Cuando el 8 de enero a nuestros veteranos lo golpearon, le sacaron el ojo los policías, y la Fiscalía hasta este momento no ha dicho absolutamente nada. Están ciegos 2 veteranos, que la policía llegó y les pegó en el mero ojo. Y eso fue noticia en El Salvador. Ahora, yo pido en este momento que a Julio Tobar y a Salas que los pongan en libertad, porque es una detención ilegal que han hecho violentamente, sin una orden judicial. Ellos estaban tranquilos en sus casas de habitación. Participaron el miércoles en las manifestaciones. Ellos son veteranos. Ellos son veteranos. Y donde ellos estaban no ha habido ningún tipo de violencia. O sea, ¿cuál es la razón? Pues, ahora nos van a matar. Eso es lo que quieren, que nos van a matar, que nos van a amedrentar a los veteranos. Jamás van a amedrentar a un veterano de la Fuerza Armada. Y agradezco este espacio para hacerles un llamado a los veteranos que sigamos organizando. Y los que no están asociados, que se asocien, que se vengan, que nosotros vamos a seguir defendiendo el derecho del veterano. Así como hicimos un juramento a la bandera, defender la integridad del territorio, aún a costa de nuestra vida. Ese es el juramento que hicimos. Ahora juramos los veteranos defender ese derecho del veterano aún a costa de nuestra vida. Dígame algo, don Manuel, ¿cómo logran la organización de todos los veteranos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo arman las tomas de calles? ¿Quién toma al final todas estas decisiones? Yo quiero decirle algo. Detrás de nosotros no hay generales, no hay coroneles,
Porque aquí hay generales y coroneles tras de ellos que los están tras de nosotros. Es más, en la organización, en la coordinadora que yo presido, no hay ni un coronel ni un subteniente afiliado a nuestras asociaciones, solo personal de tropa. No hay coroneles, ni generales, ni tenientes, ni capitanes, ni mayores, de sargento a soldado patrullero. Ahí está enmarcada nuestra organización. Y yo quiero pedirles, por favor, que no nos estén vinculando con ningún partido político. Nuestro partido se llama Ley de Asociaciones de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos de la Fuerza Armada. Ahora, quiero dejar bien claro, hay cosas que tampoco yo las voy a negar, y como es el caso de mi coronel. Mi coronel Ochoa es un veterano. Él dice claramente que está comprometido con el proyecto de los veteranos, y yo no puedo negar esa situación. Y el único, fíjese, como militar, como veterano, que ha dado realmente la cara por nosotros. Pero también hay otros diputados, mire, hay otros diputados que han demostrado su solidaridad, como el jefe de fracción de la Comisión de Defensa, el diputado Juan Carlos Mendoza. Exacto. Él es un hombre que ha estado, pero también nosotros hemos hablado con doña Milena, con el hijo del mayor Dawson, con Roberto Dawson, hemos hablado sobre la situación, y que también como fracción legislativa, que nos apoyen. Con la gente del FMLN han hablado también. Por supuesto, nos hemos reunido con la diputada Lorena Peña. Con Valencia. Y ellos tampoco han dicho que no, que discutamos el tema y que van a ver la situación real de los veteranos. Coronel, ¿qué situación debería venir en los siguientes días? Hay una reunión prevista en la Comisión de Hacienda con los veteranos, pero también la presidenta de la misma comisión decía y hablaba de cantidades millonarias para la erogación anual por lo que están pidiendo los veteranos. ¿Qué situación es la que puede venir en los próximos días? Lo primero que debe venir es la calma. Uno, para poder tomar decisiones, debe estar calmado. Y eso lo hemos visto en la guerra. Y aquí Francisco no me deja mentir. Cuando uno está ajolotado, no toma buenas decisiones. Yo creo que lo importante en esto es que la policía deje de ser tan represiva y tan mal dirigida la policía. Condición 1. Condición 2. Que los veteranos se tranquilicen, que estén sabedores de que el camino más idóneo para alcanzar un objetivo dentro de un sistema democrático es a través del diálogo, a través de la negociación. Hay que hablar. Y yo creo que la oportunidad está acá, que me perdone la presidenta de la Comisión de Hacienda, pero este asunto no puede esperar 15 días. Yo creo que desde ya la Comisión de Hacienda debería darle prioridad al estudio. No estoy diciendo que aprueben o reprueben o archiven, que estudien verdaderamente, llamando a quien tengan que llamar. Ministro de la Defensa y Jefe de Estado Mayor, para ver los datos estadísticos de los veteranos. Al Ministro de Hacienda, a ver qué es lo que con qué podemos contar. Al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, para ver los aspectos de vivienda, de educación. Hay que darle becas a los hijos de esta gente. Las condiciones lamentables en que viven muchos de nuestros veteranos, que no tienen ni siquiera $1 para pasar el día. Gente mayor, a la cual es bien fácil y, como decimos, bien chiche, llegar hoy, como que son Robocop, los de la Humo, a paliar a un hombre de 65, 70 años que está con un palo. A mí me hubiera gustado ver verdaderamente que durante la guerra, si uno iba a enfrentar con un palo a la guerrilla, o la guerrilla a nosotros. De manera que debemos de dejar ya esas cosas, y en este momento, aunque algunos dicen que no es así, que quien tiene que resolver este problema es el Ejecutivo, yo no estoy en esa línea. En este momento quien debe de resolver el problema es la Asamblea Legislativa, porque ahí están 9 piezas de las cuales se puede sacar mucho provecho a hacer un asunto. Y es más, no solamente para los miembros veteranos de la Fuerza Armada, también se han unido. Tengo entendido que ha habido coincidencia en los objetivos, y qué bueno, ellos nos están demostrando que los antiguos enemigos hoy se han juntado precisamente para lograr objetivos comunes, sensatos por supuesto, pero la solución está en que la presidenta de la Comisión de Hacienda agende de inmediato, con prioridad 1, este problema, para que no lo dejen explotar. Mire, el problema acá es que dejamos que las cosas se vayan fermentando y luego exploten, y de ahí vienen los lamentos. Yo de ninguna manera quiero volver a ver en el país una situación de violencia, que nos entendamos, que haya tolerancia. Mira, nosotros que conocemos la guerra, lo que menos queremos
es que con una pequeña chispa, como decía Mao Zedong, se inicia un gran incendio. Y cuando hay un gran incendio, aunque se apague, siempre quedan secuelas. De manera que el llamado es para la Comisión de Hacienda que miren lo más pronto posible este asunto y que como consecuencia del estudio den un dictamen. Eso es lo que ha tenido a esta gente alborotada. El dictamen puede ser favorable parcial, puede ser desfavorable o puede mandarse al archivo. No es primera vez que en campaña electoral, y quiero hacer una especie de paréntesis, se llama de parte de los candidatos a los veteranos, a los excombatientes, y se les hace algún tipo de promesa. En elecciones anteriores lo hemos escuchado y es el punto que usted mencionaba, que los candidatos presidenciales deberían de ver también el abordaje de este tema. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería de ser para evitar que precisamente el tema sea politizado? Bueno, en primer lugar, reconocer que este es un problema, y yo ahí disiento un poquito del coronel. Bueno, es la democracia. Es la democracia, correcto, de que es un asunto solo de la Asamblea. Yo creo que es un asunto del Estado en general. Aquí tiene que ver la Procuraduría, a mucha de esa gente hay que ponerse... No, me refería yo al estudio, Francisco, al estudio en este momento. Muy bien, pero a la hora de estudiar tienen que buscar con Hacienda cuál es la solución que le puedan encontrar al asunto para cumplir, ¿verdad? Es correcto. Y no emitir un dictamen favorable o desfavorable o lo que sea al margen de la posibilidad de su cumplimiento. Hay muchas leyes que se aprueban, tienen buenas intenciones y no se ejecutan, pero no se logran ejecutar, no hay cómo ejecutarlas. También debe hablarse con la policía, debe hablarse también con las organizaciones. Derechos tienen a estar organizados, es un derecho constitucional, tanto de la guerrilla como de la Fuerza Armada, para tomar ciertos mecanismos para tranquilizar las aguas, digamos. Que se pueden manifestar, sí, se pueden manifestar, pero ¿de qué forma, en qué medida? Pueden manifestarse en las carreteras, sí, que la gente los vea, se solidarice con ellos, o no, lo que sea, pero que no paren las aduanas, por ejemplo, sí, que no obstaculicen el tráfico. Es correcto. Y se ha hablado hasta de obstaculizar las elecciones del 2014. Vaya, sí, yo escuché eso, que no se iban a realizar, decía en su euforia, sí, diría yo, porque eso es muy difícil. Parte de la calentura. Incluso en el FMLN, siendo un ejército considerable, tratamos de pararlas y nunca se logró del todo. De tal manera que yo creo que es hora de ponerse sensato, de buscarle una solución a este problema. Creo que hay que hablar con la policía en el sentido de cómo profesionalmente cumplen su función de mantener el orden público sin excederse en su desempeño. Las escenas que vimos en la televisión, pues a medio mundo lo dejaron escandalizado. Mis nietos, por ejemplo, sí, decían, comenzó la guerra. Sí. Imagínense sí, usted. Exacto. Mire, hay guerra. La gente se conmueve, desde el niño hasta el muy adulto, porque claro, yo me imagino la conmoción que hay en ciertos sectores en el campo, en las asociaciones mismas de veteranos, sean de uno u otro sector, porque, pues sí, los mensajes que han habido es: esto continuará, esto se puede profundizar, cuando deberíamos todos de comprometernos en el asunto de que si esto continúa, bien, para buscarle una solución, no para profundizar el problema, para hallar una medida que supla esta deuda histórica. Ya 21 años después es una deuda ya histórica. Sí. Y no sé, creo que esto debe ser parte también de la solución de los problemas, de la solución social para los sectores más pobres de este país. Miren, muchos de los excombatientes de la guerrilla o del FMLN viven en condiciones de extrema pobreza. Yo tengo varios amigos conocidos, yo voy a hacer trabajos a el oriente de la República,
Lectura, amigos televidentes, a los comentarios que ustedes han hecho llegar a través de los diferentes canales, el correo electrónico y también la cuenta de Twitter. Vamos con Twitter primero. La amiga Bessie Ríos comenta: entiendo que existe la deuda histórica, pero ¿no les parece que $700 de pensión y 10,000 de indemnización es inviable? Consulta la amiga Bessie Ríos. Dice otro amigo, Cristofonayes, la verdad es que cuando eran militares trataban mal a la gente, les dieron de su propia medicina, ahora aguántenla, dice. Emilio Monterrey, todos tenemos derecho, que nos han violado en otro momento, pero la gente civilizada no anda con palos para hacerse oír. También Ever Flores, se podría obtener esos recursos, que habla de, bueno, contesta a lo que comentaba don Francisco Jovel sobre que el gobierno no tiene la capacidad para pagar pensiones, y dice se podría obtener esos recursos del enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios públicos. Consulta. También el mismo amigo comenta: estas personas recibieron beneficios ya hace tiempo finalizado la guerra, dejen de llorar y pónganse a trabajar como todos. Otro amigo, Néstor Cigarán, comenta: el coronel dijo el día de la manifestación que el problema no estaba en el Ejecutivo, sino que en la Asamblea Legislativa. Entonces, consulta, Salemán dice: el machete es un arma, atacaron con piedras, así que no son tan sencillos como aparentan, son prepotentes y violentos. Rafael Mengíbar: los veteranos representan a miles de familias, son una fuerza social con capacidad de llegar a acuerdos sin demagogias. Comenta. También dice Luis Hernández: soy veterano, el coronel Ochoa nos prometió en un mitin $10,000 de indemnización y 700 de pensión. Él lo consiguió, dijo. Dice Mauri Campos: el problema es que pueden asumir el compromiso, pero el tipo de gobierno con quienes cuenta es el problema. Doy espacio, coronel, para que contesten mientras continúo con la lectura. Gracias. Fíjate que con respecto a ese veterano que dice que lo es, que yo he ofrecido $10,000 en absoluto. Es más, quienes ofrecieron $10,000 es en este documento de la Secretaría Técnica, donde dice que la indemnización es la reparación de daños o perjuicio causado. La cantidad de indemnización dice que $10,000 de los Estados Unidos. Y así van hablando. Pero aparte de eso, yo creo que ya no es bueno estar escarbando las causas, sino ver cómo solventamos el problema. Yo creo que ahorita la oportunidad está en la Asamblea para que la Asamblea pueda llamar a todos los actores, derechos humanos, como lo decía Francisco, a los diferentes ministros, ver quiénes ya recibieron o no recibieron beneficios, qué es lo que se puede dar. La verdad es que esto pasa dentro del proceso de formación de ley. En este momento están las piezas. Falta que lo estudie la Comisión de Hacienda, porque no es la Comisión de Defensa, porque más que todo tiene que ver con aspectos puramente financieros. Y ahí está la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y en el proceso de formación de ley, una vez que suponte tú que sale la ley con los montos X a los que se ha llegado o que se puede llegar, se envía a Casa Presidencial, el señor presidente de la República tiene su tiempo para verlo, él tiene la opción de aprobarlo, de vetarlo, o si ve que es inconstitucional, de enviarlo a la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, sigue el proceso de formación de ley, y por eso es un llamado también a los veteranos. Escuché yo a alguien que dijo ahí en Aguachapán que este viernes se iba a resolver el problema y que si no se resolvía este viernes se iban a continuar con acciones violentas. Yo creo que hay que tener paciencia, no hay que verlo este asunto con el hígado ni pensarlo con el hígado, sino que hay que pensarlo cerebralmente. Dice Adilton Flores: 21 años han pasado, ¿por qué hasta ahora están de desesperados? No, también dice Carlos Fajardo: obras de arte, regalitos navideños, reuniones de lujo, viajes, etcétera, igual despilfarro. ¿Por qué no reorientan dinero para esta gente? Consulta Néstor Cigarán: decían lo mismo de la PNC cuando se manifestaban los de la UES, el FMLN, siempre ha habido represión, pero hasta ahora la denuncian. Siempre, Mauri Campos dice, siempre están vinculados con los partidos políticos. Si no, veamos el ejemplo del general Monterrosa, un claro ejemplo. Dice Un Mejor El Salvador: a Julio y a Saúl los tienen en el 911 de Santa Ana. Entiendo que es a las personas que usted se refería, don Manuel. Los veteranos en el exterior están gestionando su libertad ya que es ilegal.
Altos mandos, Carlos Fajardo dice, altos mandos y comandancias de los dos bandos bien servidos y la tropa que fue instrumentalizada, que Dios la ayude. Don Manuel, tengo un minuto rápidamente antes de despedirnos. Yo quiero decirles de que nosotros hicimos un protocolo de entendimiento con los veteranos del FMLN para que no estén dando ya más argumentos de que las cantidades son muy excesivas. En ese protocolo de entendimiento hicimos un análisis financiero también del país para ver qué condiciones y nos pusimos de acuerdo para que haya una sola ley para veteranos del FMLN y veteranos de la Fuerza Armada y que sea en común acuerdo, igual para ellos, igual para nosotros. Y también decirles de que ¿por qué hasta ahora, 21 años después de los acuerdos de paz? Es porque ahora nuestra organización es más sólida. Estamos mejor organizados que antes. Y al inicio de la desmovilización de la Fuerza Armada, confiamos en que no iban a traicionar en ese sentido a los veteranos de la Fuerza Armada. No estamos reclamando en este sentido porque sea un gobierno de izquierda. Reconocemos que por lo menos este gobierno que es de izquierda nos llamó. Lo único que nos ha dilatado el proceso. También quiero reconocer que hay diputados en la Asamblea Legislativa como mi coronel Ochoa, como Juan Carlos Mendoza, mi coronel Almendares, que es un hombre muy responsable, le gusta hacer los trabajos bien ordenados, los mismos diputados del FMLN, Walter Guzmán, hemos hablado con él y dice, no, están dispuestos a apoyarnos con la gente de Arena, por supuesto, con doña Milena, con Roberto, con Dawinson, con el doctor Candray, hemos estado dialogando con ellos. Sí quiero decirles que al jefe de fracción yo le solicité una audiencia para ver cómo iba a apoyar y él se negó el jefe de fracción de Arena, al doctor Donato Vaquerano, y no nos respondió para hacer los planteamientos, ¿verdad? De aquí al 15 de agosto, ¿descartadas cualquier tipo de manifestaciones o acciones de hecho? No, yo no descarto nada. Ahora, somos, dije yo, respetuosos del Estado de Derecho, del orden constitucional. Hay un proceso de formación de la ley y bien nosotros lo respetamos. Entonces, y eso no lo voy a violentar. Eso lo llevamos a vigilante y vemos que hay voluntad. Los diputados nos han manifestado y en eso estamos. Muchísimas gracias por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Don Manuel, también gracias. Coronel, gracias. Gracias, Samuel. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Amigos televidentes, un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Quédese con el Canal 33. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes, si Dios lo permite.